Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a tener un capítulo muy especial, ya que vamos a terminar con el cierre de un capítulo que subí hace como 3 o 4 semanas que lleva por nombre La línea del tiempo y las guerras de Lira y Orión. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar con este capítulo. Bueno chicos, y antes de entrar de lleno con el tema, quiero extenderles nuevamente la invitación para aquellas personas que les gustaría participar en las clases virtuales del libro secreto de Juan. Si estás interesado, mándame un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Mándame un correo, dime que estás interesado en las clases virtuales para poderte agregar al grupo que tengo de Telegram y ponernos de acuerdo para la siguiente clase, que va a ser en junio. Entonces, aún estamos a tiempo si te gustaría participar en las clases virtuales. Y chicos, también quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo, a las personas que me han estado apoyando con donaciones voluntarias también. Estoy muy agradecido con esa ayuda, ya que de ahí he estado comprando algunos accesorios para ir armando mi habitación y mi set. Muchas gracias, estoy muy agradecido con esa ayuda. Y chicos, haciendo a un lado todos los protocolos de inicio, vamos a entrar de lleno con el tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la batalla en el cielo, las guerras de Lira y Orión y Lucifer y su plan de encarnación, que es un tema interesante el que nosotros vamos a analizar. Algo que nosotros vamos a entender porque vamos a utilizar un segundo documento que muy probablemente nos va a ayudar a aclarar toda esta información, nos va a deslumbrar, nos va a revelar más o menos cómo fue esto de la humanidad de Sofía, su pensamiento y cómo es que esta raza se introduce ahora sí que en pensamientos oscuros. Entonces, uno de los primeros puntos que nosotros vamos a analizar es el Pijéradamas. Para entender la rebelión necesitamos entender el origen luz de los humanos, ahora sí que su orden original. Y para esto vamos a utilizar uno de los documentos o una revelación importante que tiene que ver con los Windmakers. Y vamos a tocar el tema de la raza central. Vamos a ligar o a conectar ahí alguna información. Después vamos a ver el pensamiento de Sofía, que era lo que les comentaba, en donde esta humanidad en su corazón siente el deseo de seguir un patrón, pero vamos a aclararlo un poquito más ahí en los documentos de los Windmaker. Y por último, vamos a ver cómo es que inicia esta gran batalla en el cielo. Pero yo creo que el punto más importante para entender por qué fue la batalla en el cielo es el pensamiento de Sofía y el plan de Lucifer, que es como aparece en los Windmakers. Entonces chicos, vamos a hacer un recuento de lo que vimos en el capítulo anterior. Esta es la línea del tiempo. Si no has visto este video, yo te recomiendo que vayas a verlo, porque haciendo un resumen y utilizando el libro secreto de Juan, pudimos crear esta línea del tiempo. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado en dónde surgen estas guerras, en qué periodo o en qué eón de la humanidad es que surgen. Y aquí yo les muestro casi en la última parte donde empieza el humano físico, es donde inician estas guerras o estas rebeliones. Acá en eones anteriores al humano físico, en donde los cuerpos son energéticos y lumínicos, no existe guerra, ya que estas humanidades viven en paz, amor y armonía. Pero en lo que es la creación de los humanos físicos, ahí es donde surgen estas rebeliones y estas guerras por medio de tecnología y violencia a la vida y a la existencia. Entonces, eso a grandes rasgos fue lo que analizamos en el capítulo anterior. Por ahí te voy a dejar el enlace para que puedas verlo. Por ahí también hicimos el análisis de la creación de los humanos físicos y cómo en una etapa de la humanidad estas entidades negativas incorpóreas empiezan a crear también cuerpos humanoides y empiezan a mezclarse con los humanos y empiezan a hacer modificaciones genéticas al cuerpo físico.
Yo creo que vamos a darle un poquito de más claridad a este asunto con la documentación de los Windmakers. Y chicos, para entrar de lleno con el tema, vamos a leer una documentación que muchos de nosotros ya la conocemos, que está en Apocalipsis, en donde hace mención de esta gran batalla en el cielo. Lo podemos encontrar en el Apocalipsis 12. Y solamente hay algunos versículos que vamos a leer, no lo vamos a leer todo porque la documentación de los Windmakers es mucha. Entonces, vamos a leerlo aquí en el versículo 7 donde dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Ahora, toda esta información que nosotros estamos viendo de esta guerra, hay una información que nos aclara un poquito más, pero lleva otro nombre. Lleva el nombre de las guerras de Lira y Orión. Y ahí también vamos a ver una documentación que nos explica un poquito más de cómo es que se origina esta guerra y por qué se origina. Entonces, chicos, vamos a darle lectura a lo que es el documento de los Windmakers y vamos a hacer la relación con el libro secreto de Juan. Y vamos a ir desencriptando toda la simbología que aparece en el libro secreto de Juan. Entonces, chicos, vamos a empezar a leer un poquito acerca de la raza central y vamos también a pasar a los documentos que tenemos del libro secreto de Juan. Entonces, dice: la raza central es la más antigua del universo, ya que son los primeros seres originales creados por Dios. Y aquí empieza a explicarnos un poquito del nombre que el documento va a empezar a utilizar para referirse al Padre de todos, o a Dios, la primera fuente. Dice: esta raza de seres fueron creados en secuencia, en 7 etapas, en base a 7 cualidades arquetípicas distintas de la primera fuente. Entonces, estos humanos han sido creados por 7 arquetipos que posee la primera fuente. Dice: en consecuencia, la raza central está compuesta por 7 familias. Y fíjense bien la palabra que utiliza: familias. Y cuando nosotros comprendemos esta palabra, estamos haciendo también una relación de padre, madre, hijos, abuelos, primos, pero de las primeras humanidades. Dice: conocidas como las tribus de la luz. Entonces aquí vamos a ir subrayando, chicos, la raza central, y también lleva por nombre las tribus de la luz. Viene siendo la primera humanidad. Dice: los seres radiantes de la raza central son almas eternas que habitan cuerpos refinados, hechos de luz pura. Son los hijos de Dios, fragmentos de Dios. Se pudiera decir que ellos son la primer generación, realizaciones conmovedoras de la primera fuente en sí, y son faros que viven del amor, la luz, la sabiduría y el poder. Y entre paréntesis dice: usando su imaginación, pueden aparecer como luminosos, holográficos, entidades llenas de luz que brotan de las ondas pulsantes lisas del esplendor insondeable. Esto que viene entre paréntesis es agregado para que nosotros podamos imaginar cuál es su figura. Ahora, esta representación nosotros la hemos visto en el libro secreto de Juan, no sé si es el capítulo 8 o capítulo 9, donde se manifiesta una entidad de esta categoría en la dimensión del caos, para que el caos pueda producir estos cuerpos físicos según el origen perfecto o original. Aquí el documento va a hacer mención del código de ADN. Dice: solo rara vez se menciona en la mitología a las tribus de la luz. De las historias que nosotros tenemos de nuestros ancestros
o de las civilizaciones antiguas, muy pocas veces se hace mención como las tribus de la luz, pero sí aparece en documentaciones. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, han sido registradas en los relatos de la tierra por los nombres de Elohim, las huestes angélicas o los brillantes. Estas entidades luminosas se nos aparecen como dioses, pero en realidad son nosotros, son nuestros seres pasados y futuros. Esto puede parecer una contradicción, pero voy a aclarar este punto a lo largo del ensayo. Ahora, la persona que está hablando aquí es el doctor Neruda y forma parte de la entrevista número 1 que tiene ahora sí que con la reportera, no recuerdo ahorita el nombre, creo que Sara se llama, y él es el que está tratando de dimensionarle a Sara cómo puede imaginar a estos seres y quiénes son en realidad. Ahora aquí hace mención de los Elohim. Recordemos que estas entidades negativas se aparecen tomando estos nombres de connotación positiva. Actualmente nosotros consideramos a los Elohim como los invasores, como esos seres que bajaron del cielo y se hicieron pasar por la primera fuente, por Dios, por el creador de cada uno de nosotros, o de nosotros, de los humanos terrestres. Pero en realidad, este nombre de Elohim debería de pertenecer o deberíamos también utilizarlo para esas razas de luz. Es lo que está mencionando el documento. Entonces, chicos, vamos a continuar, que aquí viene lo interesante y vamos a empezar a hacer la relación con el libro secreto de Juan. La estructura del universo físico y el hogar original de la raza central. La morada material de la primera fuente se llama el universo central. Y esto es algo interesante, chicos. Fíjense bien. La morada material de la primera fuente se llama el universo central y está en el centro del gran universo físico. Cuando nosotros leemos el libro secreto de Juan, dice en el capítulo 5 que el Cristo coloca 4 estrellas en su presencia. Entonces, ahorita lo que nosotros debemos de dimensionar es que la primera fuente o la morada material de la primera fuente, que se llama universo central, representa al Cristo, o lo que nosotros leemos en el libro secreto de Juan como el Cristo, que en realidad el mero centro que ahorita está describiendo es una luz inconmensurable, lo que nosotros alcanzamos a entender como Dios. Es una luz irradiante y llena de partículas listas para formar la creación. Dice, con la expansión hacia afuera del hogar de la primera fuente existen 7 distintos superuniversos que componen los vastos reinos de la creación. Como les mencionaba, en este capítulo 5 dice que coloca 4 estrellas. Obviamente la información no es exactamente igual, pero aquí la mención que hace es que fuera del centro de la primera fuente existen 7 reinos. Fíjense bien. Dice, existen 7 distintos superuniversos, no los llama como estrellas, que componen a los vastos reinos de la creación. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, y nuestro universo físico, que está en el hogar de miles de millones de galaxias y numerosas dimensiones mayores y menores, están en el 7º universo. Nosotros, los humanos terrestres, que pertenecemos a la Vía Láctea, pertenecemos al 7º universo. Se pudiera decir que a una de las estrellas que están alrededor del Cristo. Dice, ahora puedes ver una simetría en desarrollo. Hay 7 tribus de familias de la luz que componen la raza central. Y ya empieza a describir a los Pijeradamas. Recordemos también que en el capítulo 5 hace mención que al Pijeradamas lo coloca en la primera estrella Armosel. Y la influencia de cada una de las familias se proyecta a través del universo. Dice, las casas nativas de la familia de la raza central
están representadas por puntos rojos en el gráfico y se pueden ver que rodean la periferia exterior del universo central. Entonces, chicos, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? El centro, que tiene las letras de universo central, viene siendo el Cristo, la luz inconmensurable, el Dios producido por sí mismo. Alrededor de él, estas estrellas en realidad que están en presencia del Cristo, aquí en el documento de los Windmaker nos está diciendo que son super universos. Aquí ya nos está dimensionando o aterrizando esta información que nosotros leemos en el libro secreto de Juan como 4 estrellas o las estrellas que coloca en presencia del Cristo. En realidad son 7 superuniversos y en cada uno de estos 7 superuniversos están colocadas 7 familias de raza central. Y estas familias están, si se fijan, muy allegadas a la primera fuente, al borde del centro. Ahora, nosotros si queremos localizarnos, que es lo que nos interesa, nosotros pertenecemos al superuniverso 7. Ahora, aquí hay un punto importante, chicos, porque lo que los investigadores o nuestros científicos nos enseñan como ese inicio de la creación, de la, sí, se pudiera decir que de la explosión del Big Bang, es solamente el inicio de nuestro superuniverso. Y aún ellos no entienden que esa expansión de luz ahí continúa. Ahí está todavía, eso es lo que nos está tratando de decir el documento. Que ese evento cósmico que considera la ciencia como el Big Bang no fue solamente un momento de que estalló y pues ya empezó la creación. Aquí nos está diciendo que aún continúa, ese inicio aún está y es el borde hacia la primera fuente. Y las razas humanas primigenias se encuentran ahí en ese origen, en ese principio. Nosotros, si se fijan, aquí viene marcado un poquito después de casi llegando al borde de la periferia, se encuentra la Vía Láctea. Nosotros nos encontramos ahí. Aquí está el puntito como verde. Entonces, este círculo nos representa la información de una manera más clara que nosotros vemos en el documento del libro secreto de Juan, en donde dice que el Cristo coloca 4 estrellas y al Pijeradamas lo coloca en la primera, que es Armosel. Ahora fíjense bien, vamos a continuar. Dice, sus santuarios son las galaxias más centrales del universo. Ahí en el borde del centro, aquí existen galaxias muy similares a la Vía Láctea. Existen millones de galaxias. Y dice que al inicio o al borde del centro, que es donde se encuentra la primera fuente, allá hay galaxias. Y dice que son las moradas centrales del universo. Dice, sus santuarios son las galaxias más centrales del universo y difícilmente en reinos de tiempo-espacio. Estos lugares espectaculares han sido insinuados por grandes místicos que honraron antes la tierra. Profetas, avatares, maestros de la luz. Dice, pueden ser reinos de belleza incomprensible, sinfonías cósmicas y armónicas, saturados con un infinito amor por los 4 costados. En sus hogares nativos, las almas de la raza central son uno con Dios, y esto es algo interesante que vamos a empezar a analizar. Las almas de la raza central son uno con Dios entre sí, y una gratitud infinita impregnada por todo el reino. Y esto lo leemos en el capítulo 5, chicos, en el capítulo 5 del libro secreto de Juan. El versículo 10 dice, el Espíritu Virgen dio el nombre al humano Pijeradamas, y nombró a Pijeradamas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella Armosel, que es lo que nosotros vimos en el documento anterior.
en las primeras galaxias que se encuentran al borde del centro de la primera fuente, es donde se colocan a estos humanos primigenios. Dice, los poderes están allí también. El invisible también dio a Pijeradamas un poder de mente inconquistable, la capacidad de ser una conciencia individual que pudiera pensar y razonar cual si fuese Dios. Junto con esto también le entrega el albedrío. Dice, aquí esto es lo interesante, donde dice, fíjense bien, en el documento de los Windmakers, dice, las almas de la raza central son uno con Dios entre sí y de gran gratitud infinita impregnada por todo el reino. Y fíjense bien lo que dice el versículo 12, dice, el Pijeradamas glorificó y alabó al Espíritu Virgen invisible. Glorificó y alabó al Espíritu Virgen invisible, diciendo, todo ha nacido a través de ti, y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los tres, Padre, Madre, Vástago y el poder perfecto. Entonces, esto que yo les he estado mencionando en otros videos, es cuando yo les digo que estos humanos están muy conectados, su esencia está muy conectada con Dios. Tan conectada está que ellos pueden tomar decisiones, pensar y razonar cual si fuese el mismo Dios. Y aquí lo interesante es lo que nosotros estamos leyendo en la documentación de los Windmakers. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice, ellos irradian el entendimiento de que la esencia fundamental de todo ser individualizado es la primera fuente, que es lo que nosotros vimos. Ellos reconocen al Cristo y ellos lo entienden, ellos comprenden esta luz inconmensurable. Dice, y eternamente comparten su esencia en el no tiempo y no espacio. Saben que todos los seres de la creación se originaron en el hogar de la primera fuente. Todo lo que nosotros conocemos como existencia ha salido de ahí, de la primera fuente, del Dios producido por sí mismo. Dice, el universo central. Y ven la entidad fundamental de cada ser como Seku, la entidad soberana del universo central. Dice, a pesar de que las estrellas y galaxias están separadas por inmensas distancias físicas, cada superuniverso es una cornucopia de la vida. Entonces, ¿qué le significa la palabra cornucopia? En abundancia, creación en todo su esplendor, expansión, luces, gases, materias, partículas, sistemas, tiempo, espacio. Todos los superuniversos son la cornucopia de la vida. Algo que se puede reflejar en el universo es la vida misma en expansión. Dice, en una escala cósmica, la vida inteligente es común y diversa, y profundamente interconectada a través de la energía. Y aquí viene lo interesante, dice, el ADN y las redes cuánticas que componen el tiempo y el espacio no son una barrera en absoluto. Todos los seres de la raza central son creados usando la misma plantilla genética. ¿Qué es lo que nosotros vimos en el capítulo 9 o 10 del libro secreto de Juan? Cuando se aparece la manifestación del humano perfecto, o Dios se manifiesta a través de una entidad de luz en este reino material. A eso se refiere la plantilla genética. En realidad lo que sucedió en ese evento es que le otorgan, se pudiera decir, ahora sí que el prototipo y el modelo de cómo debería de ser un humano original, obviamente basado en cuerpos físicos o en una dimensión física. Pero dice que todos los que somos humanos, que tenemos ojos, nariz, dedos, extremidades, tronco, piernas, pelo, estamos basados en ese humano primigenio.
Dice, todos los seres de la raza central son creados usando la misma plantilla genética, como toda vida humanoide, dentro del séptimo universo. Hay más humanos, muy independientemente de los que existimos en el planeta Tierra. Dice, esta plantilla está interconectada y no se refiere tanto a una escala evolutiva como a una escala de densidad. La densidad de vibración de un planeta en el séptimo superuniverso es única. Y esta sopa vibratoria que percibe cómo se expresa la plantilla, que define las propensiones y capacidades de los instrumentos humanos que son nativas del planeta en específico. La raza central es la genetista y administra toda la propiedad del ADN humano y es el responsable de su distribución y crecimiento del universo en constante expansión. Vamos a regresar nuevamente al libro secreto de Juan. Fíjense bien, aquí por medio de simbología nos está diciendo exactamente lo mismo. Dice, Pijeradamas nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno y junto con la segunda estrella, Oroyel. Entonces, esto que dice nombró un hijo nos está dando esa simbología de que el Pijeradamas o este humano central o este humano primigenio es el responsable de la expansión de los humanos en todo el vasto universo. Eso es lo que nosotros estamos leyendo en este documento. Ya vimos la naturaleza de estos humanos, ya vimos dónde viven y ya vimos cuál es su función. Ahora, lo que nosotros debemos entender es cuál es el propósito de la existencia humana. Ya lo entendemos, ¿no? Se creó al humano con un poder de mente inconquistable, puede pensar y razonar cual si fuese Dios, pero ¿por qué la primera fuente o Dios crearía a un ser con estos poderes, con esta inteligencia? ¿Cuál es el propósito de la vida del humano? Y eso es lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leer esta parte donde dice los fabricantes de los portadores de almas, los Windmakers. Dice, uno de los instintos convencionales otorgados de la primera fuente de las almas de la raza central, este es el propósito de los humanos, fíjense bien, es explorar los extensos reinos del superuniverso. La creación se está expandiendo, está creando dimensiones cuánticas. Y esto es algo interesante porque el doctor Neruda en su entrevista lo menciona. Hay muchas dimensiones cuánticas que nosotros en esta dimensión física no las entendemos. Ahora, aquí está diciendo que uno de los objetivos es que esta raza central pueda entender el universo. Ahora, fíjense bien. Dice, es explorar los extensos reinos del superuniverso del cual habitan. Para lograr esto, los miembros de la raza central, simbólicamente conocida como los Windmakers, este es otro nombre que se le otorga a esos humanos primigenios, los Windmakers o creadores de alas. Dice, desarrollaron vehículos biológicos. Está refiriendo a estos cuerpos físicos. Entonces dice que fueron diseñados para ser instrumentos móviles de percepción que podrían interactuar con entornos planetarios terrestres. Una partícula consciente de un alma podría ser colocada dentro del instrumento y convertirse en la fuerza de vida que lo anima. Por tanto, el portador de alma rodearía la preciosa alma y a través de los sentidos del portador del alma, el alma es capaz de ver, sentir, explorar, interactuar y transformar mundos y dimensiones lejanas. Entonces, ellos, una manera para estar en una dimensión física y en la cuántica, crean instrumentos biológicos. Son estos. La historia que nosotros conocemos de Yaldabaoth, que crea el cuerpo físico, es mucho después, es una historia mucho después que esto que nosotros estamos analizando aquí con los Windmakers. Ahora, para entender eso, ahorita vamos a leer otra documentación que pertenece a este mismo documento que nos va a explicar un poquito.
El punto que quiero tocar con esto es que cuando existe la humanidad de Sofía, ya había seres humanos físicos. Ya lo sabía, ya existían. Eso es lo que nosotros debemos de llevarnos de esto que estamos leyendo y de entender. Dice, pero los seres de la raza central solo tienen que colocar un pequeño fragmento de conciencia en el portador del alma, ya que la mayor parte del alma puede permanecer en su hogar natal, el santuario de los Windmakers, en la franja del universo central. Y esto es interesante lo que está mencionando, chicos, porque está diciéndonos que nosotros, aunque no lo recordemos, pertenecemos a esas primeras humanidades, a esos arquetipos de humanos. Nosotros aún continuamos en esas dimensiones cercanas al borde, muy cercas de la primera fuente. Y dice que simplemente una pequeña chispa de luz de esos humanos primigenios es la que se encuentra dentro de este cuerpo físico. Y somos los que experimentamos esta dimensión con el propósito de entender mejor al Creador. Ese realmente es el verdadero propósito, amigos. Que nosotros podamos entender esta dimensión física, los planetas, y también seguir comprendiendo aún más a nuestro Padre Creador. Porque desde un inicio nos dice que cuando lo crea, los seres humanos están muy conectados con el Padre Creador. Pero aún así, aquí lo que nos está explicando es que estas razas centrales deben entender y comprender más al Creador a través de la creación. ¿Y cómo lo hacen? Yendo a esos lugares, a planetas muy parecidos como este. Entonces nosotros estamos muy conectados con esos humanos que pertenecen a la raza central. Ellos son nuestros creadores, son nuestros genetistas. Dice, de esta manera el alma puede tener miles de diferentes fragmentos de conciencia de sí misma que exploran diferentes áreas del universo, todo al mismo tiempo. Así se puede ver la estructura de esta relación del alma de la raza central, con el domicilio en su casa nativa en la periferia del universo central. Dice, puede actuar como eje central para sus miles de fragmentos que están explorando la vida, la naturaleza, los planetas, las culturas, en todos los rincones del superuniverso en el que reside el alma. Para resumir rápidamente, los Windmakers son la facción especializada de la raza central, responsables del progreso evolutivo de la especie humana, siempre que aparezca a lo largo del superuniverso. Experimentaron con y personalizaron el ADN que hace que el vehículo humano o portador del alma nos sea familiar. Este cuerpo físico es tan creado idéntico al primer humano que pertenece a la raza central o al Pijeradamas, es tan creado igual que cuando esa pequeña porción de luz que ellos otorgan, el cuerpo humano no se nos hace algo raro o diferente. Sentimos esa familiaridad con estos cuerpos físicos con los cuerpos de la luz. No es raro ni es extraño para nosotros tener un cuerpo físico y aprender a moverlo, a mantenerlo con vida, la respiración. No es algo raro para nosotros, porque es una copia idéntica, solamente dimensionada en cuerpos físicos. Y esta es la manera, o este es el desarrollo de los humanos en la expansión del vasto universo. Esto es lo que nos aclara este documento de los Windmakers. Tal vez es un poquito complicado y contradictorio, porque cómo es que un humano que está muy conectado con la primera fuente necesita seguir entendiendo a la primera fuente. A lo mejor ahí podemos tener esa contradicción, pero en este documento lo que nos trata de enseñar es que en el proceso de expansión existen dimensiones cuánticas. Estas dimensiones no las podemos ver ni percibir. Existen dimensiones físicas
y existen dimensiones que en este cuerpo físico no se pueden entender. La raza central puede materializarse, si lo desea, en dimensiones físicas y en dimensiones cuánticas. Tienen miles y miles y miles de años explorando los vastos universos. Tal vez por eso se entiende que ellos son los únicos que de alguna manera logran comprender y se conectan con el Padre de todos, con el Padre universal. Esto solamente es una interpretación mía. Ahora, chicos, vamos a terminar hasta aquí este documento y espero que esto que nosotros leímos nos dé una clara visión de lo que realmente es el Pijeradamas y cómo y cuál es su trabajo en la expansión del vasto universo, que es seguir entendiendo al Padre Creador a través de toda su creación. Y para poder ir a las orillas del universo, porque la Vía Láctea se encuentra en la orilla. Miren, si nosotros aquí vemos nuevamente esta imagen, nos encontramos casi en la orilla. Esto que dice periferial expansión, dice periferial de expansión del espacio, es que sigue creciendo el superuniverso 7 donde nosotros nos encontramos. Entonces, estas razas que aparecen en el círculo rojo siguen entendiendo a su creador a través de la creación. ¿Y cómo lo hacen? Creando cuerpos de diferentes dimensiones, ya sea físicas o cuánticas. Siguen creando cuerpos humanos. Dice que según la plantilla de los primeros humanos. Esta plantilla es ojos, nariz, boca. Lo que nosotros observamos cuando nos levantamos en la mañana es una réplica idéntica de los humanos luz. Ahora, también nos da otra información, que nosotros formamos parte de estas primeras razas. Nosotros aún continuamos en esas dimensiones. Hemos bajado aquí para explorar. Hemos bajado aquí para aprender acerca del Padre Creador y de su creación, seguir entendiéndolo. Ese es el orden original, ese es el primer punto que nosotros debemos entender. Ese es el orden original. Ahora, aquí en el universo 7, que es donde sucede lo de la humanidad de Sofía, su pensamiento es lo que vamos a analizar a continuación. Entonces, chicos, vamos a continuar con esta parte en donde la humanidad de Sofía tiene un pensamiento y vamos a ver qué es lo que realmente sucedió, porque aún continúan mandándome comentarios de que es un pleroma del Cristo, de que es esto, y el mismo libro secreto de Juan hace mención de las almas que moran ahí, hace mención de que son muchos, no solamente es una persona, y vamos a continuar leyendo para seguir aprendiendo de esta grandiosa información. Ahora nos vamos a pasar a la entrevista del doctor Neruda y esta Sara, sí se llama Sara, no recordaba cómo se llamaba. Es la entrevista 3, donde habla acerca de lo que sucedió realmente en la humanidad de Sofía o la historia que nosotros tenemos de la rebelión de Lucifer. Ahora, aquí hace mención en este vocabulario que está utilizando el doctor Neruda acerca de los Animus, así es como él los menciona, que son seres que pertenecían a esas primeras razas. Y ellos tienen un pensamiento, ellos desean encarnarse en estas dimensiones materiales para ayudarnos a nosotros a la elevación hacia la luz y poder comprender mejor, ahora sí que la expansión del universo. Vamos a leer un poquito aquí de esto, solamente les estoy dando algo de contexto de lo que nosotros vamos a leer. Dice: la conciencia sin forma no escoge portadores de alma que no usen el ADN como la estructura formativa. Esta sabe que estas estructuras no son capaces de conectarse con la fuerza de unificación y por ende no pueden ser confiables. Y Sara le responde: no son confiables debido a qué. La fuerza de unificación es la coherencia y la incoherencia y propósito al caos. Sin ello, las estructuras físicas
tienden a la decadencia de flotar en la inmovilización, es decir, no se transforman. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Qué cosa? Que los Animus se convirtieran en una raza independiente desconectada de Dios. Y esto también nosotros lo vemos cuando leemos el libro secreto de Juan, en donde le dice que le dé el soplo de vida. Obviamente bajan estas 5 estrellas o 5 destellos que en otras interpretaciones hacen mención que son entidades de la luz que aconsejan a Yaldabaoth que le otorgue su espíritu de la luz al cuerpo de Adán. Entonces vamos a leer desde aquí donde dice que los ánimos se convirtieran en una raza independiente desconectada de Dios. Sucede en ese evento. Y ese espíritu de la luz o esa alma o esa conciencia que pertenece a la primera fuente que hace que nosotros tengamos la vida, se le es arrebatada a Yaldabaoth y se es puesto en el cuerpo de Adán. Y ellos se quedan, en la historia que nosotros leemos en el libro secreto de Juan, ahí es donde ellos se quedan desconectados de la primera fuente. Dice Neruda, dice, ¿ha escuchado la historia de los ángeles caídos? Para poder dimensionarla, para poder aterrizarla de un concepto que ella a lo mejor ya más o menos comprendía, simplemente lo va a ir aclarando. Dice Sara, ¿está hablando de la rebelión de Lucifer? Dice, sí, esta historia está equivocadamente representada en los textos bíblicos. Fíjense bien lo que dice. Pero vamos a ver por qué está mal enseñada o por qué a lo mejor no se entiende muy bien. Dice, debido al hecho de que los autores de estos textos no tenían la comprensión suficiente para definir la cosmología o la física. Entonces, a su poco vocabulario, a su poco entendimiento, lo que nosotros tenemos en la Biblia de estos profetas o de estas historias antiguas, a su poca comprensión tratan de explicar lo que sucedió con esta historia que tenemos de Lucifer, o en este caso, el pensamiento que tiene Sofía. Dice, la raza central diseñó las más altas formas de vida, y esto incluye un amplio rango de seres que operan dentro del mundo cuántico y las membranas de la realidad allí contenidas. Entre estos seres están lo que comúnmente denominamos ángeles. Entonces, la raza central crea también más manifestaciones o réplicas de los humanos, pero con diferentes rangos. Una de estas creaciones son los ángeles. Obviamente este nombre de ángeles se lo está mencionando a Sara para que pueda ir comprendiendo lo que le va a explicar. Dice que son intermediarios entre los portadores de alma humanoides y la raza central. Aquí está haciendo mención de 3 razas, la raza central, y dice los portadores de almas y los ángeles. Entonces, ¿quiénes son los creadores de estos humanos que se encuentran ahí cerca del borde central? La raza central. Ellos crean a los portadores de almas y también a los ángeles. Dice, hubo algunos dentro del reino angélico que creyeron que la raza central era demasiado controladora. Ese es su pensamiento. Y si nosotros recordamos al documento, dice que su amante no colaboró con ella. Hay un conocimiento, chicos, que para que suceda la expansión debemos de tener. Es un nivel espiritual y de conocimiento luz. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Hubo algunos dentro del reino angélico que creyeron que la raza central era demasiado controladora de la estructura de los portadores de almas. Nosotros somos los portadores de almas. Dice, ellos sintieron que una estructura debería de ser creada que permitiera a los ángeles encarnar dentro de la membrana de la realidad de la Tierra y de otros planetas que soportan la vida. El plan o la idea de estas razas era crear cuerpos humanos para que ellos pudieran encarnarse. Y de esta manera esos ángeles de esas dimensiones ayudar a los portadores de alma que somos nosotros,
que nos encarnamos en ignorancia, nos encarnamos con el velo del olvido porque nosotros lo deseamos para poder tener esta experiencia de la creación. Entonces el plan era crear vehículos biológicos, pero que soportaran a los ángeles para que ellos pudieran ayudarnos. En sí eso es lo que está mencionando. Dice, ellos insistieron en que mejorarían estos planetas y la estructura física de todo el universo. Ellos ya habían pensado en que si había a lo mejor un planeta que necesitaba alguna ayudadita de, no sé, que rotara a cierta velocidad para que pudiera existir la vida, ellos querían hacer ese tipo de manipulaciones. Que mientras estamos viendo el libro secreto de Juan, ellos realmente lo hacen, pero vamos a ver cómo es que sucede todo. Dice, sin embargo, la raza central rechazó esta propuesta y su amante no colaboró con ella. Acuérdense, en esos escritos. Dice, y un grupo renegado se apartó para diseñar un portador de alma, un cuerpo, independiente de la raza central. Recordemos que el código de ADN que hace mención aquí, siempre ese prototipo es diseñado por la raza central. Pero dice que ellos crearon un cuerpo o un vehículo muy diferente a la plantilla del humano original. Dice Sara, aguarde un momento, ¿está diciendo que Lucifer condujo esta rebelión para crear un portador de alma que pudiera albergar un espíritu de un ángel y los Animus son el resultado? Y el doctor Neruda dice, es más complicado que eso. Lucifer, o lo que hemos llamado Lucifer, era un sirviente muy devoto de la raza central. Era uno de los adelantados de la especie angélica, capacitado con poderes que fueron disminuidos por la raza central en prototipos posteriores. Después de esto que sucede, a esos ángeles que son intermediarios entre los humanos y ellos, dice que le reducen el poder. Dice, ¿está diciendo que los ángeles son creados? ¿De que pueden reproducirse como humanos? Ahora, aquí nos revela algo interesante con esta pregunta, donde dice que pueden reproducirse como humanos. Y el doctor Neruda le dice que sí. Esta condición de estos humanos o de estos ángeles tienen aparatos reproductivos y se pueden reproducir, mas no tienen un cuerpo físico, pero su figura es humana. Dice, la personalidad de Lucifer incluyó un fuerte sentido de independencia de sus creadores y un sentido más fuerte aún de que sus creadores eran imperfectos debido a su insistencia en que exclusivamente los portadores de alma humanoides alojarían a la conciencia sin forma. Esta conciencia sin forma es una pequeña partícula que proviene de la primera fuente que solamente los de la raza central pueden otorgarla, pueden ponerla en los cuerpos físicos. Pero dice que Lucifer no estaba muy de acuerdo con eso. Dice, para Lucifer esto parecía impensable porque la forma angélica era superior en sus capacidades y podía ser de gran estancia a las formas físicas de la vida tierra y de otros planetas sustentadoras de vida. Desde la perspectiva de Lucifer, los humanos y las especies de alto orden serían incapaces de transformarse a sí mismos debido a los límites severos de sus portadores de alma o formas físicas. Lucifer estaba seguro que sin la colaboración de los ángeles, los humanoides a través del universo se separarían más de su propósito como seres espirituales y arrojarían al universo en desarreglos, lo que eventualmente causaría su destrucción y la vida dentro de él, incluyendo, claro, a los ángeles. Ese era el temor de Lucifer, que los humanos al entrar en este cuerpo físico y entrar con el velo del olvido, tal vez su proceso evolutivo hacia la luz, de comprender a Dios y de transformarse en un creador de alas o transformarse en seres de la raza central o regresar nuevamente ahí, tardaría mucho tiempo.
Y él piensa, con una pequeña ayudadita, nosotros pudiéramos extenderle la mano a esos seres para enseñarles quiénes son, y si en su ignorancia ellos llegan a destruir cierta parte del planeta, nosotros podemos regenerarlo. Eso era lo que pensaba Lucifer. Dice Sara, entonces, ¿usted está sugiriendo que la rebelión de Lucifer fue simplemente un desacuerdo sobre el asunto? El doctor Neruda, Lucifer quería encarnar en esta membrana de realidad, de la misma manera en que lo hacen los humanos. Él quería convertirse en un colaborador con la humanidad para ayudar en su ascensión. Si bien la raza central vio sus intenciones como nobles, también que las encarnaciones angélicas puedan ser vistas como dioses por sus contrapartes humanas e involuntariamente desviar a los humanos en lugar de co-crear según la escalera hacia el estado divino. Este asunto llegó a un debate tremendo, formando finalmente una división entre el reino angélico y la raza central. Los fieles a la raza central argumentaron que a Lucifer y a sus simpatizantes debían ser deportados por sus ideas radicales, que podrían potencialmente crear una división duradera entre su membrana de la realidad y causarles una confusión tremenda. Lucifer, en muy amplias deliberaciones con la raza central, negoció un compromiso que le permitió llevar a su grupo de simpatizantes y probar el valor de su plan en un solo planeta. Y esto también nosotros lo vemos cuando hay una parte, porque esto no fue de la noche a la mañana, esta historia que estamos leyendo fue a través de eternidades, un tiempo incontable para nosotros. Aquí obviamente lo estamos viendo rápido, no fue así tan rápido. Hubo varias pláticas, varias conversaciones, hasta que logró, fíjense bien, hasta que logró convencerlos. Y aquí podemos regresar nuevamente al libro secreto de Juan, donde dice que Sofía coloca a su hijo en medio de una nube y le coloca un trono a la mitad de la nube. Entonces, a esto se está refiriendo, que en las negociaciones, está bien, le permitieron que pudiera hacer su experimento. Dice, ¿está diciendo que se le permitió a Lucifer experimentar en un planeta? Sí. Está bien. Antes de ir más lejos, ¿está hablando de esto en contexto de mito o está esencialmente representado en la visión de Corteum? Corteum es un contacto extraterrestre que tiene este grupo de la Asio con ellos, y el doctor Neruda participó en este grupo. Los Corteum son una raza que tiene contacto con los humanos, y existe mucha cosmología de parte de ellos. Ahora sí que dejaron en este grupo de los Asio. Dice, hay 3 manuscritos antiguos en posesión de la Asio que describen esta historia de una forma alegórica, pero la visión Corteum, como usted dice, es mucho más descriptiva y definitiva como registro de este evento cósmico. Entonces, Lucifer llevó a cabo este experimento. ¿Dónde y con qué resultado? El planeta está en una galaxia conocida como la M51 para sus científicos. Y ahorita vamos a empezar a analizar otros documentos para hacer el cierre de cómo es que aparecen estas entidades. Dice, ¿esta es la misma galaxia de los Animus? Sí, todo esto sucede en el 7º superuniverso, que es donde nosotros vivimos. Dice, entonces realmente está diciendo que Lucifer y su banda de simpatizantes quedaron a los Animus para ser portadores de las almas de los ángeles. Es más complicado que eso. Ciertamente espero eso, porque esta historia es demasiado extraña para que le crea. Dice, sea paciente, nos estamos moviendo dentro de un territorio incómodo para la mayoría de las personas. Así es que respire profundo y permanezca conmigo mientras trato de explicar esto. Lucifer creó una estructura física sintética que podía acomodar los requerimientos cuánticos de un ángel. Sí lo logró. Es el vástago de Sofía. Es Yaldabaoth. Fue una estructura muy efectiva, pero inducía una fuente complejo de supervivencia dentro de la especie, el que eventualmente predominó sobre la tendencia angélica del altruismo y la cooperación. En lugar de que
los ángeles se encarnaran en estos cuerpos físicos que él menciona, en donde hubiera altruismo y cooperación, ¿qué es lo que sucedió? Dice que surgió en ellos un fuerte complejo de supervivencia dentro de la especie. Ahora recordemos que este complejo de supervivencia es el sentido reptil que también nosotros tenemos. Dice Sara, ¿por qué pasó eso? Cuando la conciencia se informa, entra en una membrana de realidad a través de una estructura como un portador de alma, independientemente se siente desconectada de todas las otras formas, salvo de su propia. Dice, es literalmente arrojada a la separación. En los humanos esto es más o menos controlado mediante una sutil noción de que permanece conectado a través de la fuerza de unificación. Y esto es porque su ADN está diseñado para emitir este sentimiento de conexión subconsciente. Sin embargo, en el caso del portador de alma, que fue diseñado por Lucifer y sus seguidores, esta conexión fue cortada, consciente y subconscientemente, porque la estructura no estaba basada en el ADN, que está estrictamente controlado por la raza central. Consecuentemente inclinó a esta especie experimental hacia un fuerte sentido de supervivencia, porque temía la extinción muy profundamente, lo que es el resultado de sentir completa separación de la fuerza unificadora. Este complejo de supervivencia creó una especie que sobrecompensó su miedo a la extinción del desarrollo, una mente grupal y poderosa. Que esta es la parte cuando nosotros leemos en el libro secreto de Juan que Yaldabaoth empezó a crear sus ángeles, sus jerarquías y cómo es que se iban a regir. Pero dice que algo que ellos sentían era ese sentido de perder esa existencia en la materia. A ellos les gustó esa dimensión física. Dice, la mente grupal comenzó la carencia de conexión con la fuerza de unificación, creando su corolario físico y mental. Eso era equivalente a la unificación de la especie como un todo en la membrana de la realidad física de su sistema planetario. Por ello, los ángeles que entraron en este sistema perdieron su memoria de naturaleza angélica y se sintieron más en operar como un colectivo único, más que como individuos. Ellos se volvieron una preocupación para la raza central y se le pidió a Lucifer que desarmara su experimento. Sin embargo, Lucifer se había encariñado a la especie que había ayudado a crear. Estos seres angelicales habían desarrollado durante cierto número de generaciones en conjunto muy sofisticado de tecnologías, cultura y orden social, un sistema, que es el sistema que nosotros tenemos impuesto en este momento. Dice, era como una familia extendida en muchas formas para Lucifer. Entonces él negoció modificar la creación para que no pudieran acomodar más la frecuencia angélica o estructura cuántica. Dice, pero ellos podían volverse autoanimados. Una IA, una inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir autoanimados? Dice que serían androides sin alma. Entonces, es así como sucedió y es así como aparecieron los ánimos. Y el doctor Neruda, sí. Entonces, todo este documento que nosotros estamos leyendo nos explica cómo es que sucedió realmente el pensamiento de Sofía, cómo es que se crean estos cuerpos físicos que en realidad es la misma humanidad de Sofía que se encarna en esos cuerpos corruptos. Y se dan cuenta que como no son portadores de alma, como no obtienen esa chispa divina que proviene de la primera fuente, en el momento de su muerte se extinguen por completo. Ahora, al no ser conciencias individuales como nosotros, ¿qué es lo que hace? Que por medio de tecnología ellos crean un algoritmo para que esta información de Lucifer pueda ser depositado en los clones. Por eso son
androides sin alma. Piensan, hablan y razonan como si fuera el mismo Lucifer, como si fuera el mismo Yaldabaoth. Entonces, chicos, tal vez me estoy extendiendo mucho, pero es necesario ver en dónde no está el principio original. Aquí es donde inicia ese pensamiento que tiene la humanidad de Sofía y empieza a distorsionar. Aquí lo estamos viendo muy claro. El origen luz de la creación, el verdadero plan de crear humanos. Él violenta. ¿Cuál es su pensamiento? Que son más controladores los de la raza central y que no son tan perfectos como ellos dicen. Y se lo quiere demostrar con este experimento. Este experimento se sale de control. En lugar de ser realmente ayuda para otras humanidades, crece su sentido por el temor de la muerte. Es un sentido reptil. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Al no tener alma, inyecta inteligencia artificial en estos cuerpos. Es por eso que Enlil, es por eso que Enki, es por eso que todas estas entidades que nosotros vemos se pareciera muchas veces que son el mismo. Pareciera muchas veces que en diferentes eras de la humanidad han aparecido. Y tal vez lo único que hizo fue capturar este algoritmo y sembrarlo en estos humanos que no poseen alma individual, que no poseen esa chispa que proviene de la primera fuente. Por eso es que lo hemos visto y tal vez hoy en la actualidad se encuentre una entidad. Tal vez el anticristo que va a aparecer al final de los tiempos va a ser un cuerpo físico humanoide, pero impregnado con el espíritu de Salomón, que a final de cuentas viene siendo el espíritu de Lucifer. Esto es lo que nosotros estamos viendo, por eso ellos temen a ser destruidos, porque se acaba la existencia. Nosotros no, nosotros somos eternos. Nosotros, cuando adquirimos conocimiento, entendemos que después de esta muerte nosotros continuamos con vida y vamos a tomar otro cuerpo porque aún falta aprender muchísimas cosas y sobre todo conectarnos con el absoluto. Ahora, chicos, ya para hacer un cierre general, vamos a leer la última documentación. Tal vez es mucha información lo que nosotros estamos leyendo, pero es necesario para poder entender esto de las guerras de Orión. Entonces, chicos, vamos a leer ahora otro fragmento que es un poquito más moderno, que pertenece precisamente a los documentos de Nueva Era, que tal vez puede ayudarnos a empezar a hacer esas conexiones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también observamos con esto que acabamos de leer? Aquí es donde se origina la distorsión también de la figura humana, porque al tener temor de perder la vida, entrando en esos cuerpos físicos que crearon estos ángeles, ellos, al estar en esta dimensión física, dice que ellos logran crear tecnología. Ellos empiezan a hacer mutaciones. Y tal vez allí es donde surge la raza reptil, haciéndole modificaciones al cuerpo humano, con seres que se encontraban en el planeta o animales o esas especies de vida para poder extender todavía más la vida existente y ser más poderosos que los humanos. Entonces vamos a leer ya por último esta documentación, chicos, para entender un poquito acerca de las guerras de Lira y las guerras de Orión. Dice, las civilizaciones humanas más importantes que se pueden encontrar en los sistemas estelares son las de Lira y las de Vega, Ciro, Orión, las Pléyades y Andrómeda. Lira es el lugar donde una de estas estuvo la cuna de las razas humanoides y estamos hablando de nuestro superuniverso. Lo que nosotros logramos entender, que los científicos enseñan como el Big Bang y empieza esa expansión del universo. Ahí es donde se originan estas primeras razas. Dice, hace millones de años la mayoría de las razas son descendientes del grupo lirano y vegano. La mayoría de las fuertes coinciden en que nuestra parte de la galaxia, la cuna de la humanidad, se encontraba en la constelación de Lira hace 25 millones de años.
Con el tiempo evolucionaron varias especies humanoides. La mayoría de ellos eran caucásicos y liranos, que parecen virtualmente idénticos a las razas caucásicas de la Tierra hace aproximadamente 22 millones de años. Estos liranos ya eran capaces de viajar a otras estrellas, tan pronto como comenzaron a explorar otros sistemas en su vecindad galáctica. También comenzaron a colonizar planetas vecinos. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con otras razas humanoides. La primer raza de este tipo que encontraron fue la estrella de Vega, también dentro de la constelación de Lira. Vega también estaba habitada por razas humanoides de piel morena o verduzca. Estos primeros encuentros fueron pacíficos. Pronto las poblaciones comenzaron a interactuar y unieron fuerzas en la exploración y la colonización del espacio. Este grupo lirano-vegano colonizó el sistema de Orión, Sirio, Altair, Alpha Centauri y otros mundos. Ahora, recordemos que la historia que nosotros leímos en los documentos de los Windmakers habla de cómo es que se crean a los humanos físicos. Estas razas de Lira, estas razas de Vega, de andromedanos, de pleiadianos y todo eso que nosotros vemos pasaron por un sistema evolutivo de los humanos. Aquí podemos hacer conexión en varios documentos. Toda la historia que nosotros estamos leyendo es de nuestro universo, como se los menciono. Aquí, donde habla acerca de las razas de Lira, fueron los primeros humanos físicos en este universo. Las razas centrales son más atrás que los humanos de Lira, mucho más atrás, tiempo atrás. Ellos son los que siembran a los humanos en planetas y ellos poco a poco van evolucionando. Estas razas de Lira evolucionaron a tal grado que crearon tecnología y empezaron a viajar. Se encontraron con otra especie que son los de Vega y entre los dos empezaron a sembrar semillas humanas cumpliendo o replicando lo mismo que hacen las razas centrales. Pero algo que debemos entender es que los liranos no son la raza central, no pertenecen, esta historia no es de las razas centrales, está hablando de humanos físicos con estos cuerpos tangibles que necesitan tecnología para transportarse. La raza central no lo necesita, son seres de luz, como nosotros lo hemos estado leyendo. Pero algo que sí debemos de entender del documento que leímos es que se siembran, estos humanos evolucionan, comprenden al Padre de todos y replican. Porque dentro de ellos, en su código genético, en su código de ADN, sienten ese deseo. Y a final de cuentas fue lo mismo que pasó con Lucifer. Vamos a ver la aparición de los reptiles. Dice, una de las primeras razas no humanoides que encontraron los liranos veganos fue la raza reptiliana, llamada Alpha Draconis, que tenía su hogar en la estrella de Tuván, la constelación de Draco. Fíjense bien lo que dice aquí. Se presume que estos seres fueron traídos aquí desde otra galaxia o incluso de otro universo. No siguen un patrón original. Su interpretación es que lo trajeron de otro lado, de otras dimensiones, que es lo que nosotros vimos, en donde sí se le permite a Lucifer que pueda ser un prototipo para ver si realmente va a funcionar su plan, que se sale de control, no funciona. Dice, esta civilización draconiana era capaz de viajar por el espacio, mucho antes de que existiera la humanidad lirana y vegana. Entonces aquí nos está diciendo que ellos estaban antes de los humanos en estas dimensiones. El documento que acabamos de leer dice que Lucifer siente tanto amor por esa creación que estas mismas entidades que no poseen alma o estos androides humanos llegaron a crear tecnología y también a viajar por el espacio, y se encariñó porque aparentemente tenían o poseían inteligencia.
Dice, en este momento los primeros encuentros de los dracos reptilianos ya habían estado explorando y colonizando el espacio durante eones y tenían un vasto imperio organizado. Fíjense bien lo que dice, generalmente conocido como el Imperio Draconiano. Este imperio todavía existe hoy y es uno de los principales actores en la escena exopolítica galáctica. El imperio se originó en Tubán y consiste principalmente en varios grupos de especies reptiles y dinoides, pero también se han unido mundos humanoides, algunos por la fuerza y otros voluntariamente, que es lo que nosotros leemos en el libro secreto de Juan, que en realidad crean un sistema. Ellos invaden planetas y los someten a su sistema de control. Este planeta Tierra está controlado por ese sistema: poder político, poder religioso, poder económico y poder militar. Ese es el sistema del que está hablando y nosotros estamos siendo controlados con ese sistema o tenemos ese mismo sistema. Dice, pero también se han unido mundos humanoides, algunos por la fuerza y otros voluntariamente. Dice, hoy sus miembros y socios más importantes se basan en Alpha Draconis, Epsilon Butes, Z2 Reticulis, Polaris, Rigel, dice Bellatrix, Capella, etc. Los primeros encuentros entre los exploradores liranos veganos y los exploradores draconianos no salieron bien. Estallaron conflictos en mundos que ambos querían colonizar y que habían reclamado para sí mismos. Fue en el área de lo que ahora es la nebulosa del Anillo de Orión, donde estallaron las primeras peleas. Hay desacuerdos. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el desacuerdo? Obviamente nosotros vemos que ya antes de que existieran en esta dimensión física Lucifer o Yaldabaoth, ya pensaba que los seres de la raza central eran imperfectos y que sus ideas eran muy controladoras para las razas humanas. Cuando ellos se encarnan en estos cuerpos en donde no tienen alma y empiezan a distorsionarlos, a ser más semejantes a los reptiles, ellos empiezan a tener choques de idea con la raza lirana y vegana. Ya por último, chicos, vamos a cerrar. Aquí lo único que estamos leyendo es que ellos empiezan a tener conflictos entre estos humanos, pero hay una razón, hay un motivo. Ya vimos un motivo previo antes de la existencia física, pero aquí hay otro motivo y ahorita lo vamos a leer. Aquí lo único que debemos de llevarnos es que este conflicto que sucede en las guerras galácticas de Lira y Orión, aquí nos está diciendo dónde sucedió. Dice, fue en el área de lo que ahora es la nebulosa del Anillo de Orión, donde estallaron las primeras peleas. Las cosas llegaron a una escala dramática cuando los draconianos se involucraron en un ataque con toda su fuerza sobre el planeta de los liranos en la constelación de Lira y destruyeron 3 de ellos. Esto es algo gravísimo, chicos. Matando a 50 millones de liranos, esto forzó a los liranos a huir y a formar más de 100 colonias en el resto de la galaxia, incluidos las estrellas de Arcturus, las Pléyades, Proquión, Antaria, Alpha Centauri, Rigel, Sirio, Tau Ceti, Epilimpson, Hyades, Bernad y otras más. Estas colonias luego formarían las razas reportadas en la ufología y de contactismo. Entonces, hay un desacuerdo, pero vamos a ver cuál es este desacuerdo ya para cerrar. Vamos a leer otra documentación que nos da un poquito de más información acerca de por qué fue esta gran batalla. Dice, los draconianos son la raza reptil más antigua a nuestro universo. Sus antepasados vinieron a nuestro universo de otro universo separado del sistema de la realidad. Ahora, nosotros vemos que existen 7 superuniversos. Nosotros existimos en el 7º superuniverso.
Dice que estas razas reptiles vienen de otro universo, no dice de cuál. Pero esto ya entonces sí nos da una comprensión de que sí puede llegar a ser. Sí puede llegar a ser en donde estos humanos centrales le hayan dicho: ese experimento que tú quieres hacer lo vas a hacer en el séptimo superuniverso. Ahí es donde lo vas a hacer. Y ahí es donde se sale todo de control. Por eso hace mención en el otro documento que leímos atrás, donde decía que no se sabe de dónde venían y que tal vez no eran incluso ni del universo. Entonces, esta teoría sí puede ser, sí puede llegar a ser. Dice, ¿cuándo ocurrió esto? Nadie realmente lo sabe. Los draconianos mismos no tienen muy claro cuándo ellos llegaron aquí. No lo tienen porque son androides, humanos, son inteligencias artificiales. Es un algoritmo que se copió de un ángel y se le impregnó a esos cuerpos humanos. Ellos no tienen alma. Dice, los draconianos enseñan a sus masas que ellos estaban primero aquí en este universo, antes de los humanos, por lo cual ellos son los herederos del universo. Por eso inicia la rebelión, porque los reptilianos se consideran los dueños de este universo, antes que los humanos. Pero lo que no entienden los draconianos es que ellos están mal. El humano siempre ha existido. La raza central es la primera, la primigenia. Y estos reptiles no entienden que su estructura mental sigue un patrón de un ángel. Son androides. Dice, ellos tienen aversión, fíjense bien, ellos tienen aversión al hecho de que los humanos no reconocen esto como una verdad. Ellos son los que inician las guerras, porque los humanos no creen en su historia, de que ellos son los primeros. Hay algo dentro de los humanos que les hace sentir que eso es un engaño. Y ellos son los violentos, ellos son realmente los que desatan las guerras. Dice nuevamente, ya para finalizar, dice, ellos tienen aversión al hecho de que los humanos no reconocen esto como una verdad. Ellos han conquistado muchos sistemas estelares y han alterado genéticamente muchas de las formas de vida que han encontrado. Entonces, por esto realmente es que se desata esa gran batalla en el cielo, o esta guerra que nosotros leemos de Lira y Orión en otros documentos. El hecho de que no se acepte a los draconianos como los primeros antes de los humanos. Y al no creer esa historia, ellos tratan de someter a los planetas que ellos llegan, engañando como falsos dioses. Son humanos, se parecen a nosotros. Muchos son humanos y se parecen a nosotros. Pero no tienen alma, no tienen esa porción de chispa divina, que es lo que nosotros vemos en el libro secreto de Juan, en donde ellos quieren atrapar esa chispa divina, violentando la sexualidad o la reproducción en otros planetas, tanto con hombres como con mujeres. Entonces, chicos, tal vez es mucho contexto, es mucha información, pero esta es la única manera, este es el único camino que puede llevarnos a esa conexión de por qué surgió esta gran batalla en el cielo que habla Apocalipsis. Uno de los puntos que nosotros podemos ver que hace el doctor Neruda, dice, sí, es que la información que aparece en esos textos, esas personas o esos humanos de esas épocas no tenían todo el vocabulario para describirlo. Entonces, ¿qué hacen? Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y ya no hubo lugar en el cielo. Y no se refiere a un lugar celestializado, se está refiriendo en las estrellas, en el universo. Los humanos realmente vencen al dragón, sí lo vencen, sí lo hacen. Y dice que el dragón es arrojado aquí al planeta Tierra. Aquí es donde se les va a poner fin, en ese evento apocalíptico de la segunda venida de Cristo. No es que Jesús vaya a regresar y los vaya a atrapar, no, son eventos astronómicos, son eventos cosmológicos que va a suceder en nuestro sistema solar
y va a ser la extinción de estas entidades. Y nuestros cuerpos físicos van a tener una transformación, va a ser sacado el error. Esa es la segunda venida del Cristo. Ahora, chicos, con todo esto que nosotros vimos, como les mencionaba, es como se trata de explicar estas guerras de Lira y Orión. Para entenderlo, necesitábamos entender cómo es que nacen los humanos y cuál es su propósito en la expansión del vasto universo. También algo que observamos fue la rebelión de Lucifer, cuál era el pensamiento de Lucifer, qué es lo que él quería hacer y cómo lleva a cabo su plan, y cómo es que ellos empiezan a distorsionar su figura humana. Lo empiezan a hacer porque no tienen alma, no tienen chispa divina. Ese prototipo de humano que se creó no tiene chispa divina. Entonces ellos a través de la tecnología empiezan a hacer manipulaciones. Y algo interesante es que habla de un algoritmo, de un pensamiento que pertenece a esta entidad de Lucifer o de Yaldabaoth, que es impregnada en estos cuerpos humanos. Y como finalizamos, pues finalizamos que ellos realmente su lucha es que los humanos logremos entender que están antes de ellos, pero eso es una mentira. Cuando se crea el vasto universo o estos universos que aparecen en la documentación de los Waymakers, nos dice que las primeras razas inteligentes fueron los humanos, las razas centrales o los creadores de alas. Y el propósito de ellos es seguir entendiendo al Padre a través de la creación y a través de su expansión. Existe mucha información, chicos, por ahí les voy a dejar los enlaces para que puedan leerlos ustedes independientemente. Y pues de mi parte, chicos, sería todo. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Déjame tus comentarios, dime qué piensas acerca de todo lo que vimos. También comparte este video para aquellas personas que están interesadas en este tipo de temas y tal vez toda esta información pueda ser de utilidad. Y chicos, me despido, los leo en los comentarios. Namaste, hasta la próxima.